Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos y bienvenidos nuevamente a un programa más desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas que se conectan a través de Católica Radio y a todos los que ven o escuchan este programa por las diferentes plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del observatorio. Bienvenido, doctor. Saludos a todos, y en especial a la audiencia. Pues hoy vamos a dialogar sobre una carta pastoral sobre la salud en Puerto Rico que la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, la Conferencia de Obispos Católicos de Puerto Rico, sacó a la luz el 11 de febrero de este año, del 2023, y donde se hace un análisis, ¿verdad?, de cuáles son los principales retos o problemas que tiene el sistema de salud de Puerto Rico, y en la cual se ofrecen unas alternativas plausibles de política pública. Es interesante, ¿verdad?, para mejorar esa situación. Pues muy bien, doctor. Y pues por supuesto contarle a nuestros oyentes que para este programa tenemos una invitada, la doctora Ilia Cristina Rosario Nieves. Bienvenida, doctora, a este espacio desde el observatorio. Muchas gracias por la invitación. Estoy bien contenta de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Así que vamos a hablar un poquito acerca de la carta pastoral que tanto nos interesa sobre el tema de la salud. Así es, pues para quienes no conocen a la doctora Ilia, me permito leer una breve biografía de la doctora. La doctora Ilia Cristina Rosario Nieves posee un grado de bachillerato en artes con concentración en psicología general de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley. A su vez posee un doctorado en filosofía con especialidad en psicología académica e investigativa de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Posee más de 17 años de experiencia en la cátedra y en investigación. Fue directora de la Escuela Graduada de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, que incluye los programas graduados en Psicología Clínica e Industrial Organizacional por 13 años. Presidió la Junta de Revisión Institucional de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y fue enlace del Centro de Apoyo Estadístico y presidenta del Comité Institucional de la Investigación a la Publicación, ambos en la misma universidad. Es la representante de Centroamérica y el Caribe del Grupo de Investigación en Psicología de la Federación Internacional de Universidades Católicas, más conocida como la FIUC. Ha sido reconocida en 3 ocasiones por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico como investigadora del año. Ha presentado ponencias en países como Estados Unidos, España, México, Guatemala, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Bahamas, Francia, Argentina, India y Portugal. Sus investigaciones han sido publicadas en revistas tanto de Puerto Rico como en Colombia, Perú, España y Francia. Es autora del libro Mujer, 5 roles en la sociedad actual puertorriqueña. Presidió la Asociación de Psicología de Puerto Rico, más conocida como la APPR, del 2010 al 2011. Es miembro del Comité de Reválida de la Junta Examinadora de Psicología de Puerto Rico y actualmente es la decana del Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad de nuestra querida universidad. Pues para nosotros, doctora Ilia, es un placer tenerla por primera vez en nuestro programa, sobre todo en un tema tan interesante, el cual yo le decía previamente en este programa creo que despierta muchas pasiones este programa en relación a la salud, porque cuando hablamos de salud incluimos a todas las personas, ¿no? Incluimos desde los más chiquitos hasta los más grandes. Dicho esto, doctor, ¿le gustaría dar una introducción? Sí, mira, precisamente la invitación a la doctora Rosario viene por la vía de que la doctora Rosario fue una de nuestras coinvestigadoras en un estudio que hicimos en el 2015 sobre la percepción que tenían los ciudadanos en Puerto Rico y el nivel de satisfacción que tenían con los sistemas de salud, los diversos componentes del sistema de salud del país. Eso fue un estudio, ¿verdad?, que nos movió precisamente la misma Conferencia Episcopal de Puerto Rico y la presidencia de la Pontificia Universidad Católica, un trabajo donde entrevistamos a 600 personas
y donde se hicieron también unos grupos focales tendientes, ¿verdad?, a echar luz sobre cómo percibían los ciudadanos su rol, ¿verdad?, en el sistema de salud, si estaban siendo bien atendidos, si entendían que los servicios eran de calidad, y en distintos, ¿verdad?, segmentos, vamos a decir, de la evaluación de la calidad, y también entonces, pues, cuán satisfechos o insatisfechos se encontraban con respecto a al sistema de salud. Así que creo que esa investigación sirve de telón de fondo, ¿verdad?, al tema que trae, de verdad, luego la conferencia episcopal con esta carta sobre la salud en el país. Así es, doctor. ¿Algún comentario? Sí, fue un estudio sumamente interesante. En aquel momento, en el 2015, nos pidieron una nota por los servicios, ¿no? Algo como resumido. ¿Qué nota ustedes le dan a los servicios médicos hospitalarios del país? Como una nota académica. Ajá, como una nota académica. Y entonces, interesantemente, pues indicamos, bueno, C y D. Pero ahora mismo sabemos que hay una crisis salubrista increíble, así que nos parece que esa nota académica ha bajado a F. Así que nos parece, ¿verdad?, que ya en el 2015 y pasado unos años, la cosa, como uno dice, ¿verdad?, sigue estando difícil, tanto para los médicos del país, ¿verdad?, porque sabemos que hay un éxodo masivo, como dice la carta, Sí. Un éxodo masivo en donde de 14,000 médicos hay 9,000 nada más. Así que en ese sentido se nos vacía la isla, ¿verdad?, en términos de médicos, y como también los médicos no han recibido todos los derechos que le cobijan, ¿verdad?, en términos de salario. Claro. La carta habla de los residentes, ¿verdad?, que son los médicos que están en formación, cómo tienen, ¿verdad?, algunas desventajas dentro de su situación. Así que nos parece que va a ser un tema que no puede quedar aquí, ¿verdad? Yo pienso que, doctor Vera, las réplicas de los estudios, ¿verdad?, sí, son fundamentales, sobre todo sobre temas que sabemos que son importantes para nuestro país y que ciertamente, ¿verdad?, a pesar de que pasan los años, todavía vemos que hay unas situaciones que tenemos que atender como investigadores. Así que me parece que tenemos la parte de los médicos en términos de éxodo y la parte del ciudadano que busca el servicio, que sabemos que pues hay unas limitaciones y que, ¿verdad?, en ese sentido nosotros desde la Pontificia Universidad Católica y sobre todo desde el observatorio podemos entonces atender qué podemos hacer con esto, ¿verdad? No podemos dejarlo aquí. Así que el estudio que realizamos tiene un sinnúmero de datos muy interesantes, sí, que ahora mismo, si nos damos cuenta, está sucediendo hoy día, después de varios años. Así que los invito también a que le den una miradita. Está disponible en la página web de la Pontificia, pucpr.edu, para que vean que no estamos muy lejos de la realidad. Todavía están aconteciendo situaciones en relación al sistema de salud. Así claro, es. Yo quería, Jennifer, antes de seguir adelante, explicarle a la audiencia, ¿verdad? Porque algunos quizás no vienen no profesan la religión católica, claro, ¿verdad? Sí. Entonces, una carta pastoral es un llamado que hace, en este caso, la Conferencia de Obispos sobre temas generales, en este particular sobre la salud. Uh-huh. Y ahí se hace un análisis, se dan unas instrucciones, se dan unas recomendaciones para el laicado, ¿verdad?, sobre ese tema. Y entonces me parece muy interesante. A alguna gente le pudiera parecer que a los obispos, porque la carta es fuerte, ¿no?, en términos de su análisis y en términos de sus recomendaciones, pero los obispos tienen una función, según la doctrina social de la Iglesia, que va más allá, ¿verdad?, de la función de salvar las almas. Así que los obispos tienen a su cargo el mejorar la vida de los feligreses que están en sus diócesis. Así que los obispos de cuando en cuando, no muy seguido, se pronuncian sobre estos temas que pueden afectar la vida de los feligreses, ¿verdad?, y de los ciudadanos en este caso en el país en general. Así que como a todos nos toca el tema de la salud, todos estamos siendo afectados, pues es importante entonces el que los obispos señalen, en este caso de salud, en otro caso de economía, se han pronunciado, por ejemplo, con relación a la corrupción en tiempos recientes. Uh-huh. Sí. Así que en estos temas puntales de la vida en sociedad puertorriqueña, uh-huh, pues los obispos se pronuncian y dan unas indicaciones para el pueblo. Claro. También me gustaría, fíjate,
acuérdate, Jennifer, que siempre hago, o siempre no, ¿verdad? En muchas ocasiones hago unos paralelismos con el cine. Sí. ¿Verdad? Así que Para ejemplificar. sí, porque claro. pues, entonces, ¿cuál es la película o la serie, verdad? Pues yo siempre trato de conectar con eso. Y vamos a hablar del documental Psycho de Michael Moore del 2007. Es un documental bien poderoso, bien fuerte. Así que Michael Moore, los que han visto sus documentales, que empezaron, me acuerdo yo, con Bowling in Columbine, donde tocaba el tema todavía bien meritorio en Estados Unidos, el tema de los chicos en las escuelas y la violencia y los tiroteos en las escuelas. Así que Michael Moore ha tocado distintos temas y en este caso decidió agarrar el tema en el 2007 del sistema de salud de Estados Unidos. Lo primero que sale allí, ¿verdad?, es que en aquel entonces, en el 2007, había 50 millones de estadounidenses sin seguro médico. Un montón de gente. Eso ha disminuido por el Obamacare, Okay. pero todavía sigue siendo dramático porque todavía hay 30 millones de norteamericanos sin seguro médico. Allí se dan unos ejemplos terribles, ¿no? Porque se hacen como un estudio de casos y entonces hay un señor que está haciendo carpintería en la casa, se corta, se cercena 2 dedos, va a un hospital y en el hospital le dicen, bueno, has perdido 2 dedos, te los podemos colocar de nuevo. Pero hay uno de esos dedos que te costaría $60,000 y hay otro dedo que te costaría $12,000. Y pues la persona se terminó poniendo el de los $12,000 y perdió el dedo que le costaba $60,000. A otra persona, ¿verdad? También te habla de la tragedia, ¿verdad? De las personas que están trabajando, están asegurados, pero se enferman con unas enfermedades prolongadas, pierden el trabajo, pierden el seguro médico. ¿Y cómo? Entonces estas personas van a pasar a engordar las filas de las personas que no tienen seguros médicos. Otro tema que sale en el documental son los altos copagos y las exclusiones de cubierta, que es un tema que nosotros recogimos en las narrativas de la parte cualitativa de la investigación. Así es. Así que el tener un seguro médico hoy día no es sinónimo de que tú vas a estar atendido y de que vas a estar libre de preocupaciones. Total. Así que ahí hay un ejemplo de una pareja que los dos se enferman y tienen que hipotecar su casa, terminan perdiendo la casa y teniendo que irse a vivir con los hijos luego de tener una vida de independencia. Entonces ahora están enfermos y son dependientes. Así que eso es una tragedia que se vive en los Estados Unidos y en Puerto Rico ¿verdad? Por asociación. El alto costo de las medicinas. Todos hemos vivido los altos costos de las medicinas. Michael Moore hace ¿verdad? Un análisis, va a unas farmacias en Estados Unidos, averigua cuánto vale, por ejemplo, una bomba de estas que usan los asmáticos para evitar estos ataques de asma. El costo anda por los $200. ¿Y cómo va a comprar eso en la Unión Europea? Me parece que en Francia. Cruza la frontera a Canadá y la bomba vale, qué sé yo, $6. Wow. Baja a México y vale otra cantidad menor. Y va a distintos sitios, interesantemente, por un medicamento fabricado en los Estados Unidos. Que es la tragedia también que vivimos en Puerto Rico, que muchos medicamentos y muchos medical devices que se generan en Puerto Rico se empacan y se envían a los Estados Unidos y vienen para acá con un costo dificilísimo de cubrir. Y entonces el tema general del enriquecimiento excesivo de las compañías de seguros médicos a costa de pagarle poco a los médicos, tema que se recoge en la carta pastoral, y de negarle servicios o reducirle servicios o ponerle unos copagos muy altos
a los ciudadanos. Así que esos son los temas, ¿verdad?, que recoge el documental Psico de Michael Moore del 2007. También habría que ponerlo al día, ¿verdad? Pero no muy alejado de la realidad, y de hecho le comentaba a la doctora que es impresionante ver los resultados de ustedes, y para los que nos están escuchando, el libro de esta investigación se titula La percepción de la calidad y la satisfacción con los servicios médicos hospitalarios en Puerto Rico. Pueden acceder, como les dijo la doctora, a través de la pucpr.com. ¿Algún comentario adicional, doctora Ilia? Me parece interesante el paralelismo con la serie de Michael Moore, que en el 2007 pues presenta un panorama parecido al 2015 y ahora en el 2023. Así que es sumamente inquietante, ¿verdad?, el saber que no ha mejorado la situación y que entonces tenemos que continuar investigando, ver qué podemos hacer, qué otras alternativas podemos proponer. De igual forma, en las recomendaciones del estudio, pues hicimos varias recomendaciones que yo entiendo que algunas pues se han quedado en el tintero, ¿verdad? No se ha hecho nada. En términos de política pública sabemos que es un tema que se ha trabajado mucho. Igual el Colegio de Médicos Cirujanos, que también ha estado llevando la voz, ¿verdad?, de la situación que hay con los médicos. De igual forma, la Carta Pastoral atiende, ¿verdad?, las propuestas que el colegio ha podido, ¿verdad?, presentar. Así que nos parece que en términos de los médicos, que es quizá el enfoque de la carta mayormente, ¿verdad? Tenemos que entonces ver cómo podemos también atender esa parte, ¿verdad? Ya sabemos que en términos de ciudadanía hay unas necesidades, pero también unas necesidades en los médicos. Así que las propuestas están, lo que hay que hacer es dar seguimiento y tomar este tipo de foro, como es el programa desde el observatorio, para llevar esta voz que necesitan escuchar, tanto los ciudadanos como los médicos, como a nivel general. Así que me pareció interesante el paralelismo de la serie con nuestro estudio, con la carta, y ver entonces cómo podemos armonizar esto, ¿no? Y qué podemos proponer más adelante. Claro. Bueno, si quisiera, Jennifer, vamos a mencionar, ¿verdad? La carta tiene cierta extensión, tiene 20 páginas, así que no tendríamos tiempo para discutirla completa, pero vamos a hablar de los temas que cubre la carta, ¿no? La carta pastoral, los obispos recogen primero un tema que le llaman el éxodo de los médicos boricuas, las secuelas, las causas, y como causas destacan la situación con las aseguradoras, los préstamos estudiantiles, la reducción en los programas de residencias médicas, los seguros de impericia médica y la baja remuneración económica. Y terminan entonces dando una serie de propuestas. Yo propongo tocar algunos de estos temas según la carta y ver cómo vamos a... ¿Qué enlace o paralelismo tiene con el estudio de nosotros del 2015? Claro. Así que vamos a hablar primero, ¿verdad?, qué dicen los obispos sobre la situación de las aseguradoras. Y el tema que se plantea allí sobre todo es el tema de la dificultad que tienen sobre todo los médicos nuevos en lograr ser cualificados por las aseguradoras. Y cómo, ¿verdad? Y el poder de negociación unilateral casi que tienen las aseguradoras para determinar, ¿verdad?, cómo ese médico se va a unir a la aseguradora contractualmente. Así que, ¿verdad?, y se habla, ¿verdad?, de ese tema. El éxodo de médicos boricuas, pues nos dice que el 50% de los galenos en Puerto Rico se han marchado. Y entonces eso es una tragedia para cualquier país, ¿no? Y el que haya una inversión de fondos públicos, ¿verdad? Y se tengan unas escuelas acreditadas para desarrollar estos médicos, y que por la razón estructural de cómo funcionan las aseguradoras, pues muchos no aguanten la presión de tener que estar a veces como un año esperando. En lo que se da ese clearance de las aseguradoras, y a veces algunas te aceptan y otras no te aceptan, ¿no? Entonces se da esa situación.
Y que creo que la población lo ha visto, porque ahora ir a un especialista es mucho más difícil, más tiempo no hay, entonces si te cancelas o tú cancelas la cita, son otros 3 meses más allá. Y a mí me parece interesante el dato, eso lo mencionó la doctora Ilia al principio, que del 2018, según el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, habían 14,000 médicos especialistas o practicantes. Y a la actualidad, aproximadamente hay 9,000 médicos, o sea, casi que la mitad. Sí, entonces eso, en términos de la pandemia, todos hemos vivido esta situación donde vas a pedir una cita médica y te dicen, pues, número 1, no estamos aceptando pacientes nuevos. Sí, ese es un problema. Ese es un problema. Uh-huh. Número 2, sí, te voy a dar la cita. ¿Qué tiempo tienes disponible en el 2024? Sí. ¿No? Y cuidado. Más o menos. ¿Verdad? Entonces, la salud presenta unos temas que son urgentes, Sí. Sí. ¿verdad? Y que hay que atenderlos de forma adecuada y oportuna. A mí me parece interesante, el mayor éxodo está en cardiólogos, Sí. que saben que en Puerto Rico la hipertensión es una de las condiciones que más prevalece. De igual forma, los cirujanos de cabeza y cuello, los cirujanos pediátricos, la medicina deportiva y médicos generalistas. Imagínense Figúrate. ustedes Sí. una escasez en médicos generalistas en Puerto Rico, que son los que refieren a otros médicos. Oye, otro tema muy relacionado a ese es el tema del envejecimiento poblacional. O sea, esos son muchos de los médicos que van a atender esta población que hemos visto en otros programas del observatorio, donde, ¿verdad? Tenemos un gran envejecimiento, un rápido envejecimiento Sí. poblacional. Pues queridos doctores, vamos a una pausa y ya regresamos desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta desde el observatorio, hoy hablando y discutiendo un poco sobre la carta pastoral de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña sobre la salud en Puerto Rico, con la invitada especial, la doctora Ilia Rosario Nieves. En el segmento anterior mencionábamos alguna información que aparece en esta carta y el doctor Vera nos compartía acerca del éxodo, ¿no? De esta emigración de los boricuas, los médicos boricuas, y por supuesto mencionaba algunas causas. Doctor, ¿le gustaría continuar con estas causas que mencionan los obispos en esta carta? Sí, fíjate, vamos a primero mencionarlas y después explicamos unas pocas y buscamos los paralelismos con aquel estudio que hicimos en el 2015. Primero se plantea la situación con las aseguradoras. En segundo lugar, la situación con los préstamos estudiantiles que tienen los estudiantes de medicina, la reducción en los programas de residencias médicas y los altos costos de los seguros de impericia, así como la baja remuneración. Así que son unos temas, ¿verdad?, que los obispos señalan como temas que han causado este disloque, esta escasez de médicos en el país. Así que quizás empiezo con el primero, ¿verdad?, la situación con las aseguradoras. Ya lo hemos tocado, ¿no? La lentitud, dicen los obispos verbatim, la lentitud negativa de las aseguradoras en sus procesos de otorgar contratos, tanto a los médicos recién graduados de programas de residencias como los que vienen de programas acreditados fuera de Puerto Rico y quieren trabajar en la isla. Uh-huh. Y es que hay que reconocer, ¿verdad?, uniéndolo a lo de los altos préstamos estudiantiles, Así ¿verdad? es. Sí. Sí. La carga de préstamos estudiantiles generalmente puede acercarse o hasta rebasar el $250,000. Bien costoso. Y entonces hay que reconocer que cuando uno se involucra en una carrera larga, uno Y costosa. tiene, ¿no?, lo que se llama el costo de oportunidad, ¿no? Mientras yo me fui a educar como médico, yo dejé de generar ingresos. Claro, porque no 8, puedes 9, 10, 12 años. Fácil. Sí. Entonces, luego tienes un año también que la aseguradora te impone por sus procesos burocráticos. Ujú. Pues es un llamado que hacen los obispos. Si quieren seguir con las otras situaciones. Sí, por aquí tenemos en términos de reducción en los programas de residencias médicas, que comenzó luego de la implantación de la reforma de salud del 93. Claro, estas residencias se realizaban en centros médicos en distintas partes de la isla, ¿verdad? Y recuerdo que el más reconocido, el Hospital Universitario de Centro Médico, que saben que Centro Médico pues ha tenido un sinnúmero de situaciones, sobre todo ahora en época de pandemia. Los seguros por impericia médica muy costosos.
en especial aquellos médicos que han sido demandados. También en ese sentido hay una situación, y la baja, en términos de baja remuneración, que se iguale la paga por los servicios a las tarifas de Medicare. Sí, déjame hablar un poquito de la reducción de las residencias. Fíjense que todos nos debemos acordar que por allá por los 90 hubo una privatización de los early 2000s, en los tempranos 2000 hubo una privatización de los servicios gubernamentales de salud. Se vendieron los CDT, se vendieron algunos hospitales de área. ¿Y qué pasa? Para el Estado tener una residencia médica pues es un valor añadido. Se veía, ¿verdad?, el aporte que se hace a la sociedad. Pero para un hospital privado, tener una residencia médica, muchos, aunque tiene un valor añadido, muchos sacaron cuenta y dijeron, me sale demasiado costosa tener una residencia médica acreditada. ¿Verdad? Porque ese es el tema, ¿no? Que las agencias acreditadoras imponen unos criterios, ¿no? Y entonces pues se redujeron las residencias médicas. Y eso lleva a muchas personas en Estados Unidos a buscar su residencia en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, generalmente en los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que una vez un médico se instala en los Estados Unidos para hacer su residencia, le van a llegar unas ofertas de empleo bien difíciles de igualar en el país. Sí, ¿verdad? Porque se está pagando básicamente 2/3 partes más. Y vienen con unas ofertas de condonación de deudas, de préstamos y otra serie de cosas, pago de relocalización, ¿verdad? Bonificaciones por productividad, o sea, es otro mundo. Sí. Entonces es bien difícil luego que el país desarrolla este médico, obtiene su MD, su grado de doctor en Puerto Rico, no hay un lugar para hacer su residencia porque son pocas y altamente competitivas y pagan poco. O sea, una residencia en Puerto Rico paga cerca de los $30,000. En Estados Unidos una residencia, aunque hay que ver qué estado uno se mueve, pero pagan entre $50,000 y $70,000. Corriéndose. ¿No? Y si miramos las residencias porque he sabido de médicos en formación, ¿verdad?, que van a hacer sus residencias en Santo Domingo o México, habla mucho de Guadalajara. Realmente también en Latinoamérica se están moviendo, ¿verdad?, los médicos nuestros. En ese sentido también me parece que hay otros costos que hay que considerar. Sí, porque a veces también algo que es muy importante, no solamente la remuneración, sino los recursos que ofrece la misma organización y el clima que ofrece en esa institución, ¿no? ¿Quién trabaja sin recursos, sin medicamentos, sin inyecciones, cosas básicas? Y bueno, siguiendo con la carta, algo también que añade son los seguros por impericia médica. Los médicos son altamente demandables, por decirlo así, y de este tipo de seguro cuesta más o menos $5,000 anuales para los médicos, y muchas de las instituciones fuera de Puerto Rico, en los Estados Unidos, le provee esta cubierta libre de costo a los médicos, así que es una gran oportunidad para ellos, y cuando tú tienes oportunidades, pues, ¿qué más vas a hacer? Sí, yo te diría que $5,000 es una ganga. Sí, barato, sí. Sí, no, y eso varía por especialidad, o sea, si usted es cirujano cardiovascular, no va a pagar $5,000. Si usted es cirujano de columna, no va a pagar. No, entonces, pues, cirujano ortopédico. Y si ya ha sido demandado, pues es más caro tu póliza. Y entonces en el pasado, fíjate cómo en política pública todo tiene, ¿verdad?, una consecuencia. Se ha pensado establecer, vamos a decir, un disuasivo para las demandas frívolas. Pero se ha hablado y se ha quedado, ¿verdad? Porque hay gente que de verdad, pues, llegas al hospital con una condición donde se sabe que no vas a quedar tan íntegro como estabas antes del accidente o cuando estabas antes de la enfermedad. Y entonces van contra el médico. Y a veces las compañías aseguradoras les sale más barato transigir la demanda que envolverse en un largo proceso de litigio. Pero ¿qué pasa? Entonces la prima del médico va a aumentar. Claro. ¿Verdad? Y entonces hay un llamado. Claro, cuando los médicos trabajaban para el Estado, ahí entraba la ley de demandas contra el Estado, que hacía muy difícil el que
un ciudadano atendido en un hospital público pudiera ir contra un médico. Que eso ocurre todavía en UDH, ¿verdad? En el Hospital de Adultos de la Universidad de Puerto Rico y en el Hospital de Veteranos. Hay como una protección del Estado a los residentes y a los médicos, que no tienen que preocuparse tanto por los litigios por impericia médica. Entonces, un poco la Carta de Obispos lo que dice, vamos a ver si podemos crear algo parecido a esa inmunidad, entre comillas, que tienen los médicos que ejercen en hospitales públicos u hospitales de corte federal. Entonces eso pues llevaría a bajar muchísimo los seguros por impericia. Entramos entonces en el tema de la baja remuneración también, ¿no? Bueno, básicamente ellos dicen es la principal causa, ¿no? Porque te ofrecen otros beneficios como planes de retiro, y eso es otro tema, plan médico para su familia, o para él y su pareja, como sea, bonos de productividad y menos jornadas laborales. Esto es básicamente, como en resumidas cuentas, lo que presenta en esta baja remuneración. Así que tal, si les parece, que pasamos a cuáles son esas propuestas que nos están manifestando en esta carta a los obispos. Doctor. Claro, sí. Bueno, una de las recomendaciones es que la Junta de Licenciamiento y Disciplinas Médicas les otorgue licencias de médico a los que se gradúan y cumplan con las 3 partes de la reválida o la Option-Ley, que faciliten y agilicen el proceso con el requerimiento de documentos mínimos, porque es bien difícil, ¿no? Y pasa para todos los licenciados, todas las profesiones que requieren licencia. Una vez se termina, pues tú cómo vas a vivir básicamente si no tienes trabajo. Sí. Entonces, eso creo que es una gran oportunidad realmente. Doctor. Sí, yo creo que es bien importante eso, ¿verdad? Se plantea esa posibilidad. Se plantea también la posibilidad, vamos a decir, de unas residencias criollas y de unas certificaciones criollas para los médicos. Porque hay personas que tienen una buena formación, pero se les hace difícil a veces el lograr. Nos ocurre, ¿verdad? Hay gente que uno conoce que son bien brillantes en derecho y no pasan la rivalidad. Y no pasan la rivalidad. Pero sería ventajoso criollizar ese proceso. Entonces tendríamos que ver los pros y contras, ¿no? Sí. De esa criollización. Sí. Porque seguimos criollizando procesos. Bueno, yo creo, sin embargo, que en una situación, de nuevo, la carta completa y el estudio de nosotros y los análisis que ha hecho el Colegio de Médicos, lo que hablan es de una situación de emergencia. Claro. ¿Verdad? Que quizás esto pudiera extenderse por unos años. Porque lo cierto es que entre no ser atendido y ser atendido, pero con unos estándares de calidad quizás no al nivel del primer mundo, pues yo preferiría ser atendido. Claro. ¿No? Cuando hay vidas en juego, pues se toman estas medidas cautelares, estas medidas de emergencia, y yo no lo veo mal, ¿verdad?, como esa medida cautelar. Pues, ¿qué les parece si, para no abundar tanto, mencionamos algunas para poderlo comparar con los resultados de esta investigación? Sí, si quieres las vas leyendo, Jennifer, y las comentamos. Bueno, algunas otras es, se estandaricen y minimicen los documentos requeridos para las aseguradoras en este proceso, es decir, en los médicos, cuando adquieren como tal esos planes médicos, a quiénes, cuáles son ellos se vuelven proveedores de cuáles planes médicos y se vuelve un proceso bien largo y nunca pueden acabar este proceso. Que no se paguen contribuciones personales y corporativas en los primeros 3 años de la carrera médica. Que tampoco paguen patentes municipales durante los primeros 3 años, que los primeros 3 años de la carrera del médico se les conceda la cubierta de seguro de impericia médica sin costo, que se les pruebe un costo especial y menor al plan médico familiar a los médicos recién graduados. Es que ese es el principal problema, ¿no? Los recién graduados, ¿cuáles son los beneficios que tienen? Que se eliminen los cursos obligatorios que requiere la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, dejar a discreción del médico la selección de los cursos que se necesita para los 60 créditos de educación continua, no pagar la cuota del colegio médico por 3 años a los médicos recién graduados, igualar las tarifas de todos los servicios y procedimientos de los planes médicos, establecer que se emitan los pagos en un plazo máximo de 15 días por servicio prestado y facturado a las aseguradoras,
ayudar al pago de los préstamos estudiantiles de medicina, aumentar las plazas de los programas de residencia a través de un fideicomiso que reciba fondos públicos y privados, darle apoyo a la Junta de Licenciamiento y Disciplinas Médicas mediante la creación de un centro de información en el Colegio Médico donde todos los documentos se guarden y estén protegidos para enviarlos a las instituciones que así lo requieran. Otorgarle al Colegio Médico la función de certificar la educación continua, lo que hoy día recae bajo la Junta de Licenciamiento y Disciplinas Médicas, para acelerar el proceso de renovación de licencia, otorgar incentivos contributivos a todos los médicos del país, por lo menos un 10% de obligaciones y responsabilidad de servicios prestados. Pues básicamente esas son todas las recomendaciones para los médicos que recién se gradúan y puedan, como dicen aquí, echar para adelante, o sea, puedan volar, puedan despegar con su profesión, porque creo que cuando uno recién se gradúa es lo más difícil, ¿no? ¿Cómo comienzo a ejercer? No tengo dinero, no puedo montar un consultorio, ¿con quién me uno? ¿Qué hago? Tengo que pagar los préstamos estudiantiles, tengo que sacar todos estos permisos, licencias, etcétera, etcétera. Sí, es que yo creo que en el país, ¿verdad? Y muchos de los que nos escuchan quizás tenemos a veces una visión de mundo de que todos los médicos son millonarios. Sí. ¿Verdad? Eso no ha cambiado. Quizás con el tiempo te vuelves millonario, los pero hay. Yo no creo que sea la gente con más dinero en el país, pero sí están y desarrollan un buen nivel de vida una vez llevan algunos años de carrera, aprenden el juego de cómo jugar con las aseguradoras, como el juego de la facturación. Pero lo cierto, volvemos al tema, ¿verdad? De que estas personas han puesto en pausa muchos aspectos de su vida. Muchos ya tienen hijos cuando están en las residencias, tienen matrimonio, tienen hipotecas, ¿verdad? O viven alquilados y quisieran comprar su primera residencia y no tienen cómo. Así que fíjate, a mí me parece que el énfasis de la conferencia episcopal con estas recomendaciones, como tú bien lo has acentuado, Jennifer, es el darle ese pie de arranque a los médicos nuevos para que se queden, porque quizás la verdad, la filosofía es, si arrancan, se quedan. Sí. Si arrancan aquí, pero si arrancan en otro lado, pues va a ser bien difícil atraerlos. Así es. A mí me gustaría que la doctora Ilia nos compartiera en estos últimos 6 minutos información sobre los resultados que encontraron para el 2015. Claro. Sobre la salud médica en Puerto Rico. En Puerto Rico, muy bien. Bueno, pues interesantemente las propuestas ¿verdad? Que indica la carta del Colegio de Médicos Cirujanos están muy relacionadas a las recomendaciones que indicamos en el estudio para el 2015. Una de las recomendaciones: deben estudiarse las aparentes disparidades existentes en la provisión de servicios médicos hospitalarios entre los participantes del plan de salud del gobierno de Puerto Rico, conocido como Mi Salud, y las cubiertas privadas. Deben ampliarse las cubiertas de los seguros médicos y reducir el costo de los servicios médicos hospitalarios para los pacientes. Aquí tenemos que hacer una aclaración, que es que nuestro estudio miraba el paciente. Claro, por eso. Era la voz del paciente. Esta es la voz del paciente. Sí, ¿Cómo entonces podemos hacer una, como yo digo, aplicar, ¿verdad? Claro. Lo que tenemos aquí en este estudio con la carta y lo que proponen para los médicos. Claro, Así que vemos unos paralelismos muy interesantes en ese sentido. Otro de las recomendaciones era que los proveedores de seguros médicos Medicare Advantage deberían llevar a cabo análisis y reformulaciones profundas de los procesos establecidos para que sus participantes obtengan mejores servicios médicos hospitalarios bajo sus cubiertas. Que las comisiones de salud de la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, así como la Oficina del Comisionado de Seguros, deben indagar sobre la situación de los altos deducibles en los planes médicos que les imponen a sus asegurados en aspectos tales como las medicinas y las pruebas médicas especializadas. Suscribo eso, porque fíjate, Cierto. Tenemos oye, me reafirmo, porque lo escribimos nosotros, ¿no? Lo escribimos nosotros. Pero ya es tiempo de que el poder político acoja, y quizás por ahí viene lo de la carta pastoral. Fíjate que los médicos estaban solos trayendo su voz, ¿verdad? Estos son nuestros problemas. El paciente, pues, lleva a cabo su voz, pero de momento tienes una conferencia de obispos que representa
a muchos ciudadanos, levantando su voz. Y yo creo que ya es hora que el poder político acoja esto. Eso en política pública le llamamos la definición del problema, ¿verdad? Le llamamos la articulación del problema, ¿no? Así que el problema está ahí y se van uniendo voces. Se van uniendo voces. Interesantemente, otra de las recomendaciones que quiero compartir, las oficinas médicas y las salas de emergencia de los hospitales deben establecer esquemas organizacionales de atención al paciente que reduzcan sustancialmente el tiempo de espera. Ay, sí, y sabemos que el tiempo de espera es prolongado en las salas de emergencia, así que es una buena recomendación. Total. Se sugiere la creación de equipos interdisciplinarios. Sabemos que esa es la clave para estudiar y ofrecer alternativas sobre este particular. Yo pienso que tanto la parte médica como la parte de la ciudadanía, ¿verdad? Si nos unimos en términos de propuestas, que entiendo que las propuestas que presentan en la carta son revolucionarias. Claro. ¿Verdad? Que en ese sentido hay que ver cómo se trabajarían, pero pienso que no podemos desligar una cosa de otra. Tenemos los médicos, tenemos la ciudadanía a quien atender. ¿Cómo podemos integrar eso? Eso sería uno de los retos que tenemos hoy día. Claro. Pues doctor, ¿algún comentario final? ¿O la doctora Ilia quiere comentar algo finalmente desde su perspectiva? Claro, pues yo pienso que nuestro estudio del 2015 todavía tiene una pertinencia muy grande, ¿verdad? Dentro de el tema de los servicios médicos hospitalarios. La carta nos presenta, ¿verdad? Un panorama que ciertamente es un panorama bastante preocupante dentro de los servicios, sin hablar de los servicios de salud mental, que eso sería otro tema. Claro. Que sabemos que hay unas dificultades y hay unos retos muy grandes dentro de los servicios de salud mental. Así que nos parece, ¿verdad?, que tenemos tela de donde cortar, tenemos mucho que hacer y estos espacios, ¿verdad?, nos permiten intercambiar ideas y poder entonces brindarle a todos, ¿verdad?, y a todas lo que podemos hacer desde la academia, ¿verdad? Cómo nos podemos insertar, ya sea en política pública, ya sea en otras instancias. Y bueno, en ese sentido, nos parece que vamos encaminados, pero tenemos taller. Hay que entonces ver cómo podemos trabajarlo. Yo creo que el proceso de política pública es un proceso de sumar voces a un clamor, ¿verdad? Y sí, la academia, fíjate que ya los obispos han dicho algo, la academia ha dicho algo, el poder político, pues la bola está en su cancha. Yo creo que la vida en el país y el control de la emigración, el cerrar la llave de esa emigración que nos está drenando la vida, nuestra vida como país, viene dado en muchas ocasiones por tener un sistema de salud adecuado. Porque muchos de nuestros adultos mayores, y sabemos que tenemos un envejecimiento bien acelerado en el país, pues si nuestros adultos mayores no están atendidos adecuadamente, van a emigrar. Y entonces el país se corre el riesgo de quedarse vacío. Pues muchísimas gracias. Agradecemos, doctora Ilia, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Muy interesante el tema. Pues, que se repita. Claro que sí. Aquí siempre Gracias, bienvenida desde el observatorio. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios y agradecemos, por supuesto, a todas las personas que se conectaron el día de hoy a través de Católica Radio, a todas las personas quienes escuchan o ven este programa por alguna de las plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como tal, hemos llegado a nuestro programa. Agradecemos nuevamente a todas las personas que nos siguen cada semana. Les recordamos que pueden buscarnos a través de YouTube en el canal Huellas del Futuro o en formato podcast a través de Spotify. Les agradecemos a todos. Nos vemos entonces la próxima semana en un episodio más desde el Observatorio. Hasta la próxima. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.